Un cordial saludo para todas y todos. Vamos a dar inicio formalmente a este recorrido histórico de la pedagogía crítica en el marco de nuestro curso de educación y sostenibilidad en América Latina. Vamos a abordar en el presente video todos aquellos apartes fundamentales que han reconstruido a través de la historia ese pensamiento crítico de una escuela sostenible que han aportado al desarrollo de la educación y que ha configurado históricamente la educación que hoy tenemos y la educación que se proyecta a futuro. Como estudiantes de maestría es importante tener claro esta serie de conceptos y de proyecciones que la educación influye en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo del ser humano y cómo la educación a través de la historia ha venido influyendo en todos estos movimientos que han configurado lo que hoy tenemos como educación, pero que hace parte de ese pensamiento crítico que ha sido construido desde la edad antigua, pasando por la edad media, una edad media eminentemente religiosa, un pensamiento eminentemente religioso y basado por los preceptos de la iglesia, pasando luego por esa edad moderna que nos habla de la reconfiguración del pensamiento y del conocimiento y llegando ya a un proceso de modernidad y posmodernidad. Entonces, bienvenidos. Vamos a entrar a este espectacular escenario académico donde vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis argumentativo y reflexivo de nuestra actividad académica. Vamos a dar inicio formalmente. Listo, bueno, vamos a iniciar este espacio recordando un poco la trayectoria de la educación y el surgimiento del pensamiento crítico. Para ello nos vamos a remontar hacia el siglo octavo al quinto antes de Cristo en la paideia griega, donde vemos cómo la educación estaba dirigida hacia la clase dominante de la época, que era la clase aristocrática. Desde allí ya vemos cómo la educación empieza a pretender un tipo de exclusión, ya que obviamente no todos tenían acceso a ella. También desde esta época vemos que tenemos la palabra o que surge el currículum y que en esta época pretende que se formen caballeros o guerreros que defiendan el Estado, ¿no? Esta hegemonía que actualmente aún la conservamos, donde vemos que la educación está enfocada netamente a un modelo de transformación, sino por el contrario un modelo reproduccionista con el fin de mantener y conservar los ideales del Estado. Para ello, y yo creo que por todo esto que se viene presentando, surge por primera vez el pensamiento crítico y aquí entra Hesíodo, ¿no? Que nos habla un poco de la democratización del quehacer pedagógico y encontramos como democracia el bien común y donde se pretende que el acceso a la educación sea para todos. En este punto surgen tres ideas de escuela, las cuales son la idea del gimnasio, la simposia y la gramatista. La idea del gimnasio asocia al sujeto a que se eduque desde la conexión de mente-cuerpo y también el reconocimiento de la corporalidad. La simposia se enfoca en el estudiante, donde se pretende que él aprenda y desarrolle la capacidad de argumentar, debatir o reflexionar. Y la última es la escuela gramatista, que ya se enfoca un poco en el maestro, donde se pretende que el maestro en su quehacer pedagógico deje una huella. A partir de esto, pues estos son los elementos que se aunan para establecer los primeros pasos del pensamiento crítico. Ya a modo de reflexión de nosotros, nos surgen unas preguntas sobre cómo funciona la escuela actual, ¿no? Por ejemplo, primero nos preguntamos si como maestros logramos hoy en día incluir estos elementos de estas escuelas en nuestro quehacer pedagógico o si también nuestra práctica realmente aporta a la formación de un pensamiento crítico. Sabemos que estamos bastante limitados por todo lo que pasa en el sistema educativo de cómo se establece, pero sí creemos firmemente que como maestros podemos transformar desde las aulas, buscando desarrollo en el estudiante
de concentración, memoria, lectura y demás, pero que esto realmente haga que el estudiante desarrolle la capacidad de resolver problemas, de asumir posturas críticas y de ser una persona políticamente activa. Acá, para finalizar, queremos recordar que en el corazón del pensamiento crítico está la creencia de las posibilidades y la necesidad de construir futuros alternativos y mejores para todos. Vamos a continuar con Natalia, que ella nos va a hablar de la paideia Christi. Ok, siguiendo como tal esta evolución del pensamiento crítico, vamos a hablar un poco de la paideia Christi. Esta surgió del siglo V al XV, donde es la época del medioevo, que consiste allí que la educación como tal tiene un alcance significativo, porque allí surgen lo que son las universidades, la educación superior, y aparecen algunas ciencias como lo es el arte, la medicina y el derecho. Posterior a ello, o gracias a ello, se aparece nuevamente lo que es el teocentrismo, que es la expansión al cristianismo y la evangelización. ¿Y qué buscan ellos? Como tal, es transmitir un mensaje donde la verdad del hombre sea representada por Jesucristo, y propone como algunas estructuras de cómo llevar ese conocimiento a la verdad, ¿sí? Cuando se tiene ese conocimiento a la verdad, se le domina paideia Christi. Referenciamos tres autores, que tenemos a Tomás Aquino, que lo plantea bajo tres almas. Una de ellas es el alma intelectiva, que es el conocimiento de la verdad, y la volición. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad de desear siempre el bien, o de apetecer y lograr que la persona transmita, o sea, ese bien. Tenemos Aristóteles, que es el que dice que cuando éste está en sintonía se da ese conocimiento y ese hacer bien, y cuando esto se obtiene se genera esa libertad. Cuando tenemos esa libertad, se da como fin a lo que es la paideia Christi. Y por último, referenciamos a Kant, donde nos dice que el hombre, cuando ejerce su razón, y relaciona este bien con su práctica cotidiana, se está generando esa libertad. Pero ojo acá, esta libertad no es solo libertad, sino se fundamenta o se crea como el pseudo de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Es el hacer del yo, es lo que yo quiero y lo que yo deseo. En ese orden de ideas es como ese movimiento del desear, del querer. Por otro lado, existe la retabilización de la banalidad latente, que el bien es bien cuando planifica la naturaleza de la humanidad, y la racionalidad es la que siempre ella está en busca de esa verdad, y que si esta razón no está unida como tal con el bien, lo que busca es una ruptura como tal de ese aprendizaje. Entonces se dice que si no tiene este sentido del saber y el conocer, teóricamente no se consigue el bien. Y hay una coherencia entre el conocimiento y la virtud. Y hablando sobre la pandemia, esta pedagogía lo que busca es solventar esos daños de la pedagogía actual. ¿Y cómo se logra esos daños? Entonces se hace mediante los conocimientos y la gracia. A modo de reflexión, lo más importante de esta paideia Christi es que esta está sumergida actualmente en la pedagogía, y que este quehacer pedagógico no solo es la construcción de un conocimiento continuo y selectivo, sino que esta es como el ejército lineal, como lo refiere Paulo Freire, como una educación bancaria, donde el estudiante es un recipiente vacío y el educador es el que tiene ese poder de conocimiento. Es allí donde visualizamos un fragmento donde el docente y el estudiante es el que recibe como tal conocimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa allí con el estudiante? Cuando él recibe estos conocimientos, desconoce qué hacer con ellos, ¿sí? Desconoce cómo ponerlo a la práctica, ¿sí? Entonces, solo es cuestión de recibir, pero en realidad desconoce o no sabe qué hacer con ello, por lo cual se genera una deshumanización de ese ser, esa cabalidad como tal de una persona.
es allí donde debemos pensar qué pasa con esa labor docente y cómo esta pedagogía crítica hoy en día se... Y es allí donde volvemos a recordar que el pensamiento crítico es o debe ser autorreflexivo y relativo, que solo busca esa formación académica y lo que pretende es esa adquisición de conocimientos. Y pues para finalizar, Cristi, ella lo que busca es la voluntad de aquella persona que adquiere esa adquisición del bien, de que está siempre haciendo quizás lo mejor. Por orden, en ese orden, en el modelo educativo del docente como tal, debe ser visto como la expresión de la dignidad humana, estar allí. Damos continuidad a mi compañera Andrea. Gracias, Natalia. Bueno, digamos que posterior a la paideia que nombraba Natalia, aparece en el escenario lo que es la paideia humanista. Entonces, aquí efectivamente hay un vuelco importante porque el centro de esta paideia es el hombre, es el ser humano como tal. Entonces, acá ya pasa a una segunda esfera, por así decirlo, el tema del teocentrismo y se dedica netamente en el hombre. Importante que decir acá, la educación deja de ser un poco excluyente, se convierte un poco más en el ámbito de lo público, un poco más, el acceso un poco más fácil para el individuo acceder al tema de la educación. Aquí surge una clase social y es la burguesía. ¿Sí? Entonces, con ese surgimiento de esta clase social, pues efectivamente aparecen otras formas de comercializar el conocimiento, pues porque aparecen cosas como nuevas especies, nuevas plantas, hay como unos nuevos procesos dentro de la sociedad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que efectivamente el conocimiento tiene que estar a la vanguardia de lo que está pasando y empiezan a aparecer otras ciencias. Aquí aparecen dos autores claves que empiezan a ser un poco cercanos a nosotros y es Erasmo Rotterdam y Antonio de Nebrija. Y entonces ellos ponen en el escenario al niño, ¿sí? Recuerden que en las paideias anteriores nunca se nombra al niño pues porque no era una persona representativa que dejara algo de capital, que aportara algo. Entonces acá es el primer avance y Erasmo Rotterdam dice el niño como sujeto de derechos, como sujeto de aprendizaje, como persona clave para los procesos reflexivos. Entonces, en primera instancia aparece el niño en este escenario. Y aquí el maestro ya no solamente, como decía Natalia, aparece en el escenario de solo transmite conocimiento, sino también transmite cultura. Y aquí empieza a acompañar un poco más de cerca los procesos de aprendizaje. Entonces acá recordemos que el niño estaba como en esa primera escuela de formación, por decirlo, la pequeña, pasaba nuevamente como una formación, lo que podría pues como asimilarse al proceso de la secundaria y después pasaba a formarse en todo lo que era el tema del comercio y la cultura. Y acá aparece como el primer vestigio o la primera esencia de lo que es la escuela crítica, porque aparece la primera escuela pública subsidiada por el Estado. Y esto abre una ventana de oportunidad para nosotras las mujeres de que accedamos a la educación. Recuerden que antes éramos formadas en labores de casa, de cuidado, de coser. Aquí aparece, pues no es ya el acceso pues grande y amplio, pero aparece que las mujeres empezamos a acceder a la ciencia, empezamos a acceder al conocimiento y ahí ya se forma una ventana de oportunidad para el pensamiento y la escuela crítica. Entonces, acá comenzamos un poco a acceder a ese tema del conocimiento. Entonces, aquí hay tres cosas importantes. La primera es, recordemos, en esta paideia se reconoce al niño como un sujeto de derechos. Hay un intento por dignificar la humanización del ser humano, ¿sí? Y la tercera, efectivamente, las mujeres accedemos al tema de la educación, ¿sí? El rol del maestro en esta paideia es mucho más amplio, su accionar es mucho más amplio porque permite un acompañamiento un poco más cercano a la persona, ¿sí? No transmitimos solamente conocimiento, sino también llevamos cultura. La cultura efectivamente teje sociedad. Es importante pensarnos en este momento cómo en la praxis actual
eso se pierde, ¿no? Como esa interacción sujeto-sujeto se pierde, como el modelo educativo obliga al docente a que efectivamente sea una lista de chequeo lo que sucede en el aula. Aquí recordemos que aprobar no necesariamente es aprender, y es lo que sucede muchas veces en el aula de clase, ¿sí? Aquí aparece efectivamente, y quiero retomar a Paulo Freire cuando dice: el ejercicio de la educación tiene que ser un ejercicio lineal, un ejercicio democrático, un ejercicio donde efectivamente usted como docente reconozca a su estudiante como un sujeto. ¿Qué es lo que pasa en el aula, compañeros? Digamos, uno ve cómo se pierde esa interacción y se deshumanizan a los actores de la educación. Entonces, yo dejo ver a mi estudiante como un sujeto, el estudiante no me reconoce como un sujeto, yo reconozco que viene de realidades particulares como sus familias. Entonces, hay una deshumanización ahí un poco en términos del contexto educativo. Importante, hay que hacer una reflexión en términos de la postura y de la posición del maestro, ¿no? Deberá armonizarse, deberá mantener un diálogo igualitario, ¿sí? Entonces, de reconocer, siempre reconocer la humanidad del otro, ¿sí? Efectivamente, el pensamiento crítico debe estar volcado a generar la inquietud, a generar la duda, siempre a que el otro tiene saberes importantes para que yo pueda construir lo que finalmente es el tejido social. Y acá es importante recordar cómo en la práctica nosotros debemos en el aula ponernos el vestido de formar, de forjar un pensamiento crítico, de permitirle al estudiante que sea autónomo, que sea participativo, que siempre tenga una mirada crítica a lo que se le está suministrando y que lo que se suministre desde acá tenga una finalidad para que él se reconozca como un sujeto político, ¿sí? Entonces creo que uno de los avances importantes de esta paideia humanista es eso, comienza a ver de qué es el humano, de qué es el niño, de qué es la mujer. Entonces, digamos que es importante porque eso lo vemos todavía reflejado, lo vemos afortunadamente reflejado en la escuela actual. Le doy paso a John, que nos va a contar un poco acerca de la paideia moderna. Compañerito, no te escuchamos. Luego de ese recorrido que han hecho las compañeras con relación a la construcción del conocimiento desde la edad antigua, luego pasando por la última parte que es el humanismo, entramos a una era, a una parte muy importante en donde se constituyó el conocimiento como tal, y es la edad moderna. En la Edad Moderna pasamos de esa época de la Edad Media, del medioevo, donde el centro de todo era Dios, donde era la religión, donde posteriormente el humanismo se centró básicamente en el hombre. Y ahora en esta Edad Moderna vamos a entrar a una época donde la importancia y el eje central de todo el conocimiento es efectivamente la razón. Se da en el siglo XVIII y aparece pues el surgimiento de la Edad Moderna como algo muy importante para la construcción del pensamiento. Allí se cuenta con dos conceptos fundamentales. Uno es la ilustración y dos es el racionalismo. Y entonces aquí pues tenemos que hablar de un importante filósofo, exponente de esta época, que fue Immanuel Kant, considerado como el mayor exponente de la ilustración moderna. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes en la Europa moderna y de la filosofía universal. Él tenía una frase que decía, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. Es decir, solamente hay una vía hacia la educación y es la condición de posibilidad por la cual el ser humano puede considerarse como ser humano. Pero aquí también tenemos que analizar durante esta época algo importante, y fue ese pensamiento enciclopedista, ese pensamiento enciclopedista ilustrado, que tiene grandes exponentes muy conocidos como son Rousseau, Voltaire, Diderot y el mismo Immanuel Kant. Ellos dieron paso a la instrumentación racional, que es la principal característica de la racionalidad moderna. El sujeto es instrumentalizado al servicio de la racionalidad.
Como lo decía anteriormente, entonces, en el medioevo se centró en Dios, en el humanismo se centra en la era del hombre y ahora en la edad moderna se centra en lo que tiene que ver con la razón. Solo que se puede comprobar lo que es exacto. Lo que se puede medir es material. El pensamiento moderno se convierte entonces en ese dinamizador del pensamiento y convierte al hombre en el medio de un fin, distinto al ser humano, lo que luego se llamaría y lo que luego se llamaría la razón positiva. Entonces aquí debemos decir que el hombre deja de ser un fin, se convierte en un medio y la capacidad de instrumentalizar la razón hacia los intereses políticos, los intereses económicos y los intereses sociales. Entonces surge un mundo moderno donde no necesita nada distinto a la razón para vivir socialmente. La Revolución Francesa, por ejemplo, y la modernidad trajeron consigo la libertad. La clave de esa libertad se convirtió en la racionalidad. Se crea en el hombre, pero la capacidad de racionalizar, es decir, la capacidad de entender y comprender los ideales políticos, ideológicos y la estructura pues, económica de los distintos pueblos. Y entonces aquí tenemos que hablar en esta época de la edad moderna de la Revolución Francesa, de este movimiento que se llevó en el año de 1789. Y entonces en la Revolución Francesa el racionalismo cambia y modela la estructura del poder. No está en manos de una monarquía, sino está en manos de ideólogos políticos que suben al poder. Tiene una postura ilustrada moderna. El centro se convierte en el pueblo ilustrado y utiliza la razón como el principio. Entonces, fíjense ustedes que precisamente por esa razón, por esa participación, por esos primeros sentimientos de democracia y de participación y de nacionalismo es que se da esa revolución francesa que finalmente es un hito y que es un ejemplo para que las demás naciones y los demás países del mundo pues lo utilicen como esa inspiración para empezar esos movimientos emancipadores y libertarios. ¿Listo? ¿Cuáles son los principios de la paideia ilustrada? Entonces, primero, entonces nuevamente seguimos en que la razón se convierte en el nuevo Dios. Lo que se puede medir, analizar, comprender desde el principio de la razón humana. Se empieza a hablar de las ciencias duras o exactas como la química, la física, la matemática, lo que se podía medir, y las ciencias blandas son aquellas que tenían como una meta referente digamos, la teología, la filosofía, las sociologías y la psicología. Entonces, hablamos entonces de las ciencias duras o exactas y hablamos de las ciencias blandas, que son las que pues acabo de enunciar. Segundo, la tendencia educativa es enciclopedista. Esto quiere decir que se basa en tres grandes principios. El primero, la naturaleza, el segundo, la razón, y el tercero, la experiencia. Tercero, el conocimiento solo se da por los sentidos y la experimentación científicas de las realidades materiales. Y cuarto, se activa el patriotismo, que era lo que les comentaba anteriormente, ese nacionalismo, civismo que hace que, digamos, el pueblo tenga esos sentimientos de libertad mucho más marcados. Ahora bien, nos habla entonces de que en el siglo XIX aproximadamente aparece la escuela tradicional. Y entonces la escuela tradicional es la famosa escuela convencional o escuela freboliana. Ella proviene de la subordinación de la educación a la ciencia de la educación que vienen de la racionalidad moderna. Representaba un sistema de enseñanza donde el libro y el discurso del maestro eran el epicentro del aprendizaje. La curiosidad se vuelve una amenaza, distrae la memorización, se transmite un conocimiento rígido y unitario exacto, y en la actualidad aún persiste y aún tenemos en nuestro sistema educativo grandes rasgos de lo que es esa escuela tradicional que nosotros, pues, digamos, y en Colombia y en algunos países suramericanos y a nivel internacional, es una escuela que aún todavía persiste en los distintos sistemas educativos. Entonces, como reflexión, queremos dejar en el día de hoy que hay que pensar un poco en el papel del docente, el cual aún sigue perpetuándose como una figura de poder,
rígida, verticalizada, con ejercicios de conocimiento de una manera unidireccional, ¿sí? En donde el estudiante simplemente es un sujeto pasivo y absolutamente todos los procesos de conocimiento y de aprendizaje recaen única y exclusivamente en el maestro, en el docente. Y debemos entonces pensar en que hay que reconstruir esos modelos pedagógicos que permitan una educación bidireccional, es decir, que el estudiante no sea única y exclusivamente un ser pasivo, sino que por el contrario se convierta el estudiante en el eje fundamental del aprendizaje, que el docente simplemente sea un guía, un tutor que acompañe ese proceso de adquisición del conocimiento, pero en donde el estudiante efectivamente se convierta como en el líder del proceso. ¿Listo? Entonces, a continuación, seguimos con nuestra compañera Alexandra. Sí, John, muchas gracias. Bueno, a continuación, entonces, después de hacer ese paso por la parte o la época moderna, identificamos en ese proceso también que apenas están saliendo de ese proceso de revolución, uno, francesa, industrial, guerra, que todo de alguna manera fue como ese estallido social que hace que se presenten varias situaciones en ese momento. Una de ellas, por ejemplo, cuando empezamos a hablar en el tema de la guerra y también de la revolución industrial, veíamos que era una cantidad de personas que se seleccionaron de alguna manera para iniciar a trabajar en esas empresas que se necesitaban, es decir, que el hombre se fue convirtiendo como ese ser en que su educación se transformaba en un quehacer para buscar ese solvente económico y esa parte monetaria para su hogar, ¿cierto? Pero ¿cómo llegaba esta persona? Simplemente se seleccionaba un poco, de pronto por su actitud, por su altitud, de pronto lo alto, por lo fuerte que se pudiese ver en ese momento, ¿cierto? Y de esta manera se fue seleccionando ese tipo de personas, tanto para la guerra como para trabajar en estas empresas. Pero inicia en ese momento también ese método científico a través de un psicólogo denominado Wundt, quien este psicólogo empieza a darse cuenta, anteriormente veíamos que se empezaban a hablar de las ciencias duras, exactas y también de las ciencias blandas, y dentro de ellas estaba la psicología, y empieza a tomar un papel fundamental en donde necesita transformarse de una psicología que sea algo de un estudio solo de la mente para hacer un estudio mucho más a fondo y que sea un estudio más de la conducta y de la parte del ser humano como tal. Entonces es allí cuando estos científicos y psicólogos, como fueron como Alfred Binet y también como Galton, empezaron a crear instrumentos que uno de ellos fue crear el test de inteligencia, pues porque cuando estas personas estaban allí en la guerra se dieron cuenta de que pues para algunos fue fácil la adaptación a este proceso, pero para algunos otros empezaron a presentar lo que hoy denominamos como un estrés postraumático pues debido a la guerra, ¿cierto? Pero, y eso con relación, digamos, a esas personas que empezaron a ir a esta parte. También en la parte de revolución industrial se evidenciaba de que muchas de esas personas que fueron seleccionadas para trabajar en esta revolución no presentaban, digamos, como, no tenían o no cumplían como ese perfil idóneo para realizar estas funciones dentro de la revolución industrial, y por eso fue que se empezó a denotar. Gracias a esas pruebas o a esos test que se utilizaron, pues fue un método de alguna manera de identificar quién podría ir y quién no podría ir, y desde allí se empieza a tomar la psicología como una ciencia que es comprobable, una ciencia dura y que hace parte de un proceso experimental, ¿cierto? Se empieza a hablar de un método de, digamos, de enseñanza dentro de esos espacios, donde se utilizaba el mostrar, el decir, el hacer y el comprender a través, digamos, de lo que se hacía diariamente con ellos, que lo que más adelante se denominaría como proceso de capacitación o un proceso de enseñanza o un proceso de adiestramiento o entrenamiento para este tipo de personas. Luego, pues a raíz de todo este estallido social y todas estas situaciones que se presentaron, se busca hacer unos cambios en el proceso educativo,
que finalmente es donde se identifican que a finales del siglo XIX requieren, digamos, de un cambio, de una nueva postura, de una nueva evolución. Y es allí cuando empezamos a hablar de las escuelas activas, ¿sí? Las escuelas activas llegan como ese proceso de empezar a identificar nuevos modelos de enseñanza a través, por ejemplo, de la libertad y de ver al niño no como un sujeto externo, sino como un sujeto que es el principal autor dentro de ese proceso. Un niño que empieza a tener una mayor protagonismo y una mayor autonomía dentro del espacio de las aulas de clase. Y donde se busca no solamente que ese niño esté de alguna manera a gusto en ese espacio, sino que también sea un niño que tenga una infancia digna de acuerdo a su crecimiento, ¿cierto? Allí también empiezan a surgir unos principios en cuanto a esa escuela activa, y uno de esos principios es precisamente ver al niño como el centro de la educación, ¿sí? Ya no como ese sujeto externo, sino como ese sujeto que es el protagonista de ese proceso. Se empieza a hablar como segundo principio de la traslación de ese eje educativo, es decir, de ver la educación ya no como algo superficial, sino algo que es de crecimiento personal para él como ser integral. Se empieza también a hablar como tercer principio de una nueva relación entre el maestro y el alumno, es decir, ya no solamente se ve al maestro como esa persona allá que es como ese ser supremo, sino que ya hay una cercanía y hay un proceso de diálogo, hay un proceso de confianza, de cercanía donde yo ya puedo interactuar con el maestro y de alguna manera tener un contexto mucho más cercano con él. También, por último, se habla de unos nuevos contenidos, es decir, que ya empezamos a hablar en el proceso educativo de que ya no es una cátedra, digamos, de conocimiento, sino también se empiezan a evaluar o a dar un contenido educativo sobre las experiencias de cada individuo. Es decir, se va aprendiendo a través, digamos, de las situaciones cotidianas que cada niño tiene y en su entorno, ¿cierto? Eso conllevó a que uno de los métodos más, digamos, reconocidos a nivel, digamos, mundial, fue el método Montessori, ¿sí? A través de esta científica médica que a finales del siglo entre 19 y 20 fue, digamos, como esa pionera a empezar a identificar no solamente que nuestros niños merecían un espacio digno, un espacio en donde cambiáramos un poco como esa metodología y empezar a tomarlo a ese niño como ese ser de objeto de estudio para identificar cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus potenciales y para empezar a ver al niño como no simplemente que recibiera una educación, sino que pudiera él también expresar sus ideas y conocimientos y darnos cuenta de que cada ser humano podía tener un potencial diverso de acuerdo a unos estímulos y a unos elementos que se le propusieron en ese momento, ¿cierto? Esto nos conlleva muchas cosas. Y es identificar que antes cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de escuela nueva, era como el boom, como algo nuevo, totalmente y revolucionado, pues para esa época, ¿cierto? En estos momentos quisiéramos muchos docentes como María Montessori, ¿cierto? Que fuéramos con esa capacidad de ir mucho más allá, de explorar, de no quedarnos con lo que ya está escrito, no quedarnos con nuestros autores que cada uno tuvieron un aporte significativo en este proceso de enseñanza, de aprendizaje y de educación, sino necesitamos que nosotros seamos esos educadores que busquemos y que nos dejemos llevar por ese bichito de la curiosidad, por ese buscar e innovar a través de nuestros estudiantes todo lo que nosotros podemos empezar a trabajar con ellos y guiarnos en un proceso que realmente es muy significativo, no solamente para la vida cotidiana, sino para su vida a futuro a nivel profesional, ¿sí? Que eso es fundamental en estos procesos.
A continuación, Andrea, te doy paso para que sigas en esta maravillosa historia. Gracias, Alexa. Sí, digamos que por último aparece en escena lo que es la clave liberadora, ¿no? Entonces ya estamos hablando un poquito más hacia acá, estamos hablando ya un poco más de siglo XX, pues para ubicarlos temporalmente. Y acá aparecen teóricos que conocemos un poco más de cerca, ¿no? Entonces, digamos, aparece en primera instancia. Bueno, acá la apuesta de la mayoría de los teóricos es sujeto-sociedad, sujeto se construye a partir de su interacción con la sociedad. Entonces, voy a citar de manera inicial a Dewey. Dewey dice, el niño como un ser completo, ¿sí? Entonces, aquí comienza nuevamente la apuesta a atender su crecimiento desde lo físico, desde lo emocional y desde lo intelectual. Entonces, que era algo que no habíamos visto como con tanta claridad anteriormente. Entonces, él hizo, bueno, acá el niño tiene esos tres componentes y es lo que él llama como la pedagogía, el ideal pedagógico que se ha formado desde esas tres esencias, desde esas tres áreas. Entonces él dice, el aprendizaje se construye cuando yo comparto experiencias con el otro y eso solamente es posible y aquellos que son maestros de aula lo pueden confirmar, el aprendizaje se da solamente cuando hay un contexto democrático, ¿sí? Cuando a mí se me permite participar, cuando a mí se me permite ser parte de. Hay otro teórico importante que aparece y es de Crowley. De Crowley dice, ya acá en el siglo XX hay una cosa importante y es el juego, ¿sí? Y es como el juego libre, como el juego espontáneo le permite al niño la adquisición del aprendizaje, ¿sí? Entonces recordemos, todo aprendizaje que traspasa por mí, todo lo que traspasa por mi piel, efectivamente queda en mí y queda huella del aprendizaje que yo estoy teniendo, ¿sí? Y de Crowley pone una cosa importantísima en el escenario del aprendizaje y es el juego dentro del currículo. Entonces, pues en el aula uno ve la oferta educativa actual, efectivamente todo es el aprendizaje, el juego, como en los primeros años de vida, ¿no? Después de Crowley aparece lo que aquí nosotros conocemos, todos los maestros ampliamente, y es pues Jean Piaget con su teoría del aprendizaje. Entonces, ¿cuál es algo importante que me parece que citemos acá? Y es cuando él dice que los errores cognitivos del niño no pueden ser vistos como un fracaso. Esto debe ser visto como una oportunidad de aprendizaje para la construcción propia del individuo, ¿sí? Entonces él dice acá, permítale al niño explorar, permítale al niño salir, conocer y apropiarse de lo que está viendo afuera. Y después de Jean Piaget aparece un teórico que es Ausubel. Ausubel es un psicólogo y pedagogo y él dice lo mismo, él le apuesta aquí a lo que fue el creador del aprendizaje significativo, ¿no? Y lo mismo, dice, cuando yo incorporo el aprendizaje por medio de la experiencia, queda más fácil grabado en mi memoria, ¿sí? Cuando yo aprendo a través de lo que es el modelamiento, cuando yo aprendo a través de lo que yo estoy viendo, efectivamente es mucho más fácil la comprensión. Aparece también en este escenario Paulo Freire, pues todos sabemos efectivamente Paulo Freire con su pedagogía emancipadora, transformadora, en donde el llamado es al reconocimiento del sujeto, a la co-construcción colectiva de la educación, en donde nos manejamos todos bajo una horizontalidad, donde hay que derribar todo el tema de la verticalidad. Recuerden, él tiene un libro importante que es La pedagogía del oprimido, entonces donde dice hay que romper esas cadenas de opresión y hay que saltar a la escena del aprendizaje colectivo. Hay un pedagogo importante también, psicólogo, que es Bandura. Bandura se basa en la idea de que los niños aprenden en el contexto social, a través de la observación, a través de la participación, a través de la interacción. Un último autor que me parece importante que recordemos acá, pues es Vygotsky, ¿sí? Vygotsky efectivamente habla del constructivismo social, todos recordemos el constructivismo está llamado a que nos construimos cuando nos relacionamos, cuando estoy con el otro. Entonces digamos que de esta clave liberadora el aprendizaje clave es, se construye por medio de la participación, se construye por medio de la interacción con el otro, se construye a través de que se me permite, le permito al niño también interrelacionarse con el contexto.
Creo que de esta paideia es clave, ¿no? Es pensarse la práctica del maestro. El ser maestro es una labor incesante, ¿sí? El ser maestro es algo que efectivamente, claro, hay que tener un conocimiento, pero también es un tema de que se lleve la piel, de que se lleve la esencia, porque el maestro es una de las únicas oportunidades que se tiene para la transformación social, para que usted le permita al niño desde sus primeras áreas de vida reconocerse como un sujeto político. Cuando le permito que se reconozca, pues él sabrá que afuera tiene un papel importante en la transformación social. Recordemos que antes del conocimiento crítico, del pensamiento crítico, debe haber una pedagogía crítica. ¿Quién lleva la pedagogía al aula? Compañeros, el maestro, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta efectivamente en que uno, para tener una pedagogía crítica, habrá que formarse continuamente, habrá que estar como casi que a la vanguardia de lo que está pasando para poderle permitir al estudiante también tener esa actualización? Freire en un documento nombraba que para llegar a esa pedagogía crítica debe haber una sintonía entre el quehacer docente y la posición política, ¿sí? Porque todo yo dejo de mí en el aula, yo le dejo al estudiante de mí en el aprendizaje, entonces habrá que sintonizar esas dos posturas, la praxis y la posición política. Y pues nada, recordar que la finalidad de la escuela crítica, del pensamiento crítico, debe ser efectivamente, debe estar orientada a promover la equidad, a promover la equidad como la oportunidad, ¿no? Como la oportunidad que tenemos todos en términos del aprendizaje, a la conciencia crítica, a movilizar al estudiante a hacerse un sujeto político, un sujeto partícipe de la construcción de la realidad. Entonces, con esto finalizamos un poco lo que es la historia, lo que ha sido como la evolución del pensamiento crítico en la escuela sostenible, y pues finalmente vemos cómo desde la primera paideia a la última, pues la escuela hoy sigue teniendo ese tipo de prácticas. Bien, le doy paso a Alexa, que tiene ya como unas conclusiones finales para culminar con el espacio. Alexa. Gracias, Andrea. Tienes razón. Sin dudar alguna, nuestra labor como docentes es infinitamente grande, ¿no? A veces olvidamos ese rol tan importante que tenemos ante la sociedad. Es un rol fundamental porque no estamos educando solamente niños, jóvenes, adultos, sino personas que van a ser parte de una sociedad y que depende de una sociedad, finalmente depende de nosotros, ¿no? Actualmente nos estamos viendo inmersos mucho en el tema de la tecnología, ¿no? Y estamos viendo seres que ya son seres que poco piensan, que poco actúan, que poco hacen, ¿sí? Precisamente porque estamos muy pegados al tema de un celular, al tema de un computador, y dejamos a un lado muchas cosas que realmente son valiosas para nuestro proceso formativo. De hecho, en la actualidad, nuestro pensamiento muchas veces se está llevando o dejando llevar por esa nube de tecnología y hace que ni siquiera tengamos esa opción de pensar o de tener un pensamiento mucho más allá o un pensamiento innovador, un pensamiento crítico, ¿cierto? Sino que nos dejamos llevar simplemente por la opción de mirar, de copiar, de ver, de tomar las similitudes de otras personas y tomarlos como nosotros. Entonces, el llamado, compañeros, es un poco a la reflexión en cuanto a cuál es nuestro rol, qué rol estamos ejerciendo realmente desde nuestras aulas, desde nuestros espacios formativos, desde nuestro quehacer diario. ¿Cómo podemos empezar a romper esas barreras, digamos, de quedarnos allí establecidos en algo que fue, sino en ser una Montessori y empezar a decir, no, rompamos estas barreras y empecemos a transformar y a crear cosas totalmente nuevas que nos permitan no solamente a nosotros como personas, como pedagogos, sino también a una sociedad crecer en un ámbito mucho más saludable, educado, ¿sí?
que permita romper esas barreras, digamos, del fracaso, del no poder, del miedo a atrevernos, ¿cierto? Porque obviamente cuando inicia, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, actualmente, digamos, hay como un rechazo, siempre que se presenta algo novedoso, tenemos un rechazo y un miedo, ¿sí? Y es empezar a tomar esa inteligencia artificial y acercarnos a ella, no con la fase de decir, esto me va a servir como herramienta para seguir en mi copiado, sino, o mi replicar, sino cómo puedo hacerla una amiga y una aliada en ese proceso de formación, no solamente para mí, sino para las personas que yo estoy enseñando y que le estoy formando para la vida, ¿sí? Eso es como un poco la reflexión que queremos dejar. Agradecemos pues a nuestro docente por permitirnos este espacio de interacción y de pensamiento que también nos hace falta. Muchas gracias y esperamos haya sido de su agrado. Que tengan buen día.